Muy buenos días. Es un gusto para mí poder participar en esta conferencia. Hoy me ha tocado el tema de la depravación total. Tengo que mirar mi reloj porque los que me conocen saben que puedo pasar. Tenemos que almorzar. Entonces, bien. La depravación total, el primer punto de las doctrinas de la gracia. Este no va a ser una prédica en la cual vamos a ver un pasaje de las Escrituras como acostumbro, sino es más temático. Vamos a ver muchos pasajes. Lo que queremos hacer el día de hoy es dar el respaldo bíblico a las doctrinas de la gracia. Si no tienen respaldo bíblico, porque lo creemos, pero tiene. Lo vamos a ver, y está en toda la Biblia, así que vamos a mirar en toda la Biblia. Entonces, tiene ahí en sus apuntes un resumen de lo que voy a hablar en esta mañana, si quieren ver el camino que vamos a tener esta mañana. Comienzo entonces con el significado, y vamos a ir un poco antes en la teología de este punto. La Biblia enseña que a raíz del pecado de Adán, todos nosotros, como descendientes suyos, que todos lo somos, heredamos de él no solamente la culpa de Adán, sino también heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Es interesante, si comparamos dos versículos en Génesis, si no lo buscan, lo pueden escuchar, pero lo pueden buscar. Génesis 1:26, ustedes conocen. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dios crea al hombre, Dios crea a Adán a su semejanza, a su imagen. Pero es interesante cuando pasamos al capítulo 5 de Génesis, la caída habiendo sucedido en el capítulo 3. ¿Qué pasa cuando Adán tiene un hijo? Dice en Génesis 5:3: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Ya la descendencia de Adán está hecha imagen de Dios, pero esa imagen ha sido corrompida. Ahora, los hijos de Adán nacen con la naturaleza pecaminosa de su padre. Y eso vemos en toda la Biblia. David, por ejemplo, cuando David peca escandalosamente con Betsabé, él después se arrepiente y escribe el Salmo 51. Y en el Salmo 51, al meditar sobre su terrible pecado, se da cuenta pero siempre ha sido pecador. Desde que nació, desde su concepción se podría decir inclusive. Dice en Salmo 51:5: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. No está hablando del pecado de su madre, está diciendo desde el nacimiento, desde la matriz, desde la concepción, yo soy pecador. Por eso pequé con Betsabé. Soy un pecador por naturaleza. Dice Wayne Grudem sobre este versículo: David está tan abrumado por sus sentimientos de culpabilidad que cuando examina su vida se da cuenta de que ha sido pecador desde el principio. En todo lo que recuerda de sí mismo, siempre ha tenido una naturaleza pecaminosa. Aún antes de nacer tenía una naturaleza pecador, porque en pecado me concibió mi madre, dice. Y hay otros muchos pasajes en las Escrituras que confirman la verdad de que todo ser humano tiene esa naturaleza pecaminosa. Salmo 58:3 dice: se apartaron los impíos. ¿Desde cuándo? Desde la matriz.
Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. El pecado no es algo aprendido, es algo por naturaleza. Efesios 2:3, Pablo dice, éramos por naturaleza hijos de Él. Y Pablo, escribiendo a los romanos, aún ya como creyente, como entiende muchos comentaristas inclusive, él dice en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pablo reconocía esa lucha dentro de sí, aún como creyente, aún con el Espíritu Santo, aún habiendo nacido de nuevo, que hay una lucha en su miembro y a veces lo que quiero hacer, eso no lo hace, lo que no quiero hacer, eso, ¿cómo les expliqué eso? Les expliqué que tiene una naturaleza inclinada hacia el pecado desde que nació. Job escribe algo muy pintoresco. Esta ilustración, Job 15:16, habla del hombre. Dice, bebe la iniquidad como agua. Bebe la iniquidad como agua. Es tan natural. ¿Qué cosa más natural que tomar agua? Así es el ser humano. Pero no tomando agua solamente, sino bebiendo la iniquidad. Porque hubo diluvio universal. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Mira esa declaración. La maldad de los hombres es mucha. Segundo lugar, todo designio de los pensamientos del corazón era malo. Todo designio, todo pensamiento estaba mezclado, infectado con el mal. Y no solamente eso, sino era de continuo solamente el mal. ¿Cómo está el hombre entonces? Más o menos. No según Génesis 6:5. Y hay diluvio. Solo un diluvio. Hubo dos. Un diluvio. ¿Por qué? La Biblia no responde en Génesis 8:21. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué será? ¿Será que el hombre es mejor ahora? Ahora que se ha hecho una limpieza, el hombre ya no es así. ¿Qué sigue diciendo Génesis 8:21? No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué? Porque el intento del corazón es malo desde su juventud. Es decir, si Dios quiere erradicar el pecado, el diluvio no lo va a hacer. Es una acción de justicia de Dios, es una acción de justicia de Dios, de juicio, pero no resuelve la situación del corazón del hombre, sino tendría que volver a hacerlo con cada generación. Así que nuestra naturaleza pecaminosa inclinada al mal es la raíz de todos nuestros pecados individuales. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Ahora surge la pregunta. Las preguntas. ¿Qué tan mal estamos entonces? Está bien, tenemos una naturaleza pecaminosa, pero ¿qué tan mal estamos? Ahí entramos al debate con el arminianismo. ¿Cuánto nos afectó esta naturaleza pecaminosa? Y más importante, ¿cómo afecta nuestra habilidad para restaurar nuestra relación con Dios? ¿Cómo afecta nuestra habilidad para arrepentirnos? Para creer en Cristo. ¿Qué tal cuánto afecta nuestra naturaleza esa posibilidad de reconciliación con Dios? El arminianismo enseña que la corrupción heredada de Adán es parcial, mas no total. Enseña que el hombre, en cooperación con la gracia de Dios,
no es pelagianismo. En comparación con la gracia de Dios, da a todos los hombres la capacidad espiritual para reconocer, para amar la verdad y suficiente libre albedrío para escoger a Dios o no, y la habilidad para arrepentirse si quiere. De esta manera elimina la necesidad de la regeneración del Espíritu Santo para poder creer. Pero a diferencia de esta posición, la doctrina de la gracia enseña la depravación total. ¿Qué quiere decir la depravación total? Quiere decir que la naturaleza pecaminosa es total, en que afecta todas las facultades del hombre. En ese sentido es total. No hay facultad del ser humano que no ha sido afectada, infectada por el pecado. Y como resultado, el hombre está muerto espiritualmente e inhabilitado espiritualmente. No tiene la habilidad en sí mismo de seguir a Dios. Ya no tiene un verdadero libre albedrío. El arminianismo enseña en primer punto que el hombre tiene libre albedrío para escoger seguir a Dios. Pero no tiene el hombre realmente verdadero libre albedrío. Como estuvo explicando Daniel el día de ayer, sí, hace lo que el corazón quiere. El hombre sí, hace lo que su voluntad quiere. En ese sentido, tiene libre albedrío, pero no es verdadero libre albedrío, porque lo que quiere el corazón está esclavizado a su naturaleza. Y lo que su naturaleza desea siempre es ir en contra de Dios y detrás de sí mismo. Su voluntad, aunque libre, está esclavizada a la voluntad de Satanás. No puede escapar de la naturaleza. Y como resultado, eso es lo más importante, como resultado, si el hombre ha de salvarse, dependerá únicamente de la obra regeneradora del Espíritu Santo, quien le da nueva vida espiritual, un nuevo corazón que le permitirá creer en Cristo y arrepentirse. Sin eso no hay esperanza de salvación. Eso es lo que quiere decir la depravación total. Lo que no quiere decir es que el hombre sea tan inmoral, tan depravado como podría ser. Hay hombres y mujeres mejores que otros. No todos los hombres y mujeres son delincuentes. No todos los hombres y mujeres son fornicarios. No todos los hombres y mujeres son asesinos. Pero la Biblia nos enseña que todos tenemos la capacidad inherente de hacerlo, si no fuera por la gracia de Dios. Lo que nos refrena de esos actos tan extremos de maldad es la gracia común de Dios de nosotros. Entonces la depravación total no significa totalmente lo más depravado que podría ser un ser humano, sino total en su extensión a todas sus facultades. La depravación total no significa, no quiere decir que ya no esté hecho a imagen de Dios. El hombre todavía lleva la imagen de Dios, aunque distorsionada, corrompida. No significa tampoco que el hombre no posea una conciencia o que sea totalmente insensible al bien y el mal. Y no significa que el hombre sea incapaz de demostrar virtud alguna. Hay hombres que aman a su familia. Hay mujeres que se sacrifican su propia vida para salvar a otros. Hay personas que hacen grandes obras de generosidad. Las personas incrédulas pueden amar a otros, pueden servir a su patria, pueden hacer cosas loables. De eso no estamos hablando en la depravación total.
estamos diciendo que el pecado, la naturaleza pecaminosa, ha afectado todas las facultades del hombre. Cuando revisamos las Escrituras, esto es lo que encontramos vez tras vez tras vez. Afectó todo lo que es el ser humano. El ser humano es cuerpo y alma, y el pecado ha afectado su cuerpo. Por eso muere. Adán murió, sus descendientes murieron, nosotros moriremos si Cristo no viene antes. Todo ser humano muere, su cuerpo ha sido corrompido, afectado por el pecado, está entrando en caos, está empezando a envejecerse, descomponerse con cada día que pasa. Pero no solamente esto. Mire cómo el pecado afecta su cuerpo. Dice Pablo en Romanos 6:6, sabiendo esto. Ustedes deben saber esto también, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El cuerpo de pecado. Dice en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El pecado reina en nuestros cuerpos, y no debe ser así. En el creyente no puede ser así. Romanos 7:24, Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Damos gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos da victoria, cierta victoria, gran victoria sobre nuestra naturaleza pecaminosa que aún reside en nosotros. Nuestro cuerpo está afectado, infectado por el pecado. No solamente el cuerpo, sino la razón también. Nuestra razón ha sido afectada por nuestra naturaleza. Romanos 1:21. Pablo dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Necio corazón entenebrecido. Razonamientos envanecidos. No piensen como deben pensar. Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón no hay Dios. ¿Quiénes son los que dicen que no hay Dios? El necio. El necio. Eso no es razonable. Ese problema con la apologética. Queremos dar argumentos racionales por la existencia de Dios y por la resurrección de Cristo y por la salvación. El problema es que estamos tratando de razonar con gente irracional. El problema es otro, detrás de eso. Dice Salmo 14:1, sigue diciendo, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. 2 Corintios 3, 14 y 15. Pablo describe al ser humano, al hombre natural, pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Qué significa se embotó? Se endureció. Se ha endurecido su entendimiento. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, está hablando de los judíos, incrédulos, no convertidos, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y ahora hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué está pasando? Los judíos que tienen la palabra de Dios, ¿por qué no creen? ¿Por qué no creen si tienen la palabra de Dios? Es que no es suficiente. No es suficiente en sí mismo para convertir, porque hay un velo. El velo tiene que ser quitado. Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Nos encontramos que el hombre natural anda en la vanidad, tiene pensamientos vanos, vacíos, tiene entendimiento iluminado, entenebrecido.
y tiene ignorancia. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ese es el problema. Estamos predicando a los incrédulos una locura para ellos. No es locura, es la cosa más razonable, racional que existe en el universo. El problema no es la cruz, el problema no es Cristo. Totalmente razonable. El problema es ellos. Ellos son los locos, según la palabra de Dios. Es locura para ellos. Locura para ellos. Dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es un problema grave. Entonces, ¿qué hacemos predicando el Evangelio? Aquí dice, el hombre no puede entender y no puede aceptarlo porque es locura. Entonces, ¿qué hago predicándolo? Pero si Dios interviene, vamos a hablar de eso después. Dios tiene que cambiar esa situación, si no el hombre siempre va a parecer que es una locura y siempre va a rechazar y siempre le va a faltar el discernimiento para poder aceptar, recibir la verdad. Dios tiene que intervenir. No solamente su razón está corrompida, su conciencia también. Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente, ya vimos eso, y su conciencia están corrompidos. Dios nos ha dotado con una conciencia para saber el bien y el mal. Lamentablemente, con la caída, la conciencia ha sido corrompida, infectada, afectada por el pecado. Y ya no nos habla como debería. Dice 1 Timoteo 4, 2-3. Pablo habla de falsos maestros, falsos líderes dentro de la iglesia, gente no convertida, que están tratando de liderar en la iglesia, enseñar en la iglesia, predicar en la iglesia. Y Pablo dice en 1 Timoteo 4, 2-3, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse, etcétera, etcétera, etcétera. Estos religiosos no convertidos tienen un problema, tienen la conciencia cauterizada. No sienten la dura de la conciencia, no sienten lo que deben sentir. ¿Y por qué es así? Por la depravación total, heredad. No solamente la razón, la conciencia, las emociones están corrompidas. No sentimos como deberíamos de sentir. Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. La carne está hablando de la naturaleza pecaminosa. Los que son de Cristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Es decir, la naturaleza pecaminosa tiene sus propias pasiones y deseos desordenados. No son como deben ser. Dios nos ha creado con deseos, con pasiones. La naturaleza ya está corrompida. Los deseos y las pasiones son terribles. Romanos 1:26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Solo tenemos que abrir el periódico, prender la televisión y vemos las pasiones vergonzosas en nuestras calles todos los días. 2 Timoteo 3, 2-4. Porque habrá hombres, miren una descripción de esas pasiones, de esos deseos afectados por el pecado. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de los mayores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La depravación del ser humano es total. Afecta todo, afecta sus deseos. Ya hemos visto Génesis 6:5, Génesis 8:21. Todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Su voluntad ha sido corrompida. El hombre ya es naturalmente un esclavo voluntario del pecado. Ahí está ese libre albedrío relativo. Es voluntario. No se da cuenta que es esclavo y es incapaz de escapar de su esclavitud y corrupción. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Cómo pudieron librarse? ¿No eran esclavos? Claro, Dios tuvo que intervenir. Romanos 7:14 y 15. Pablo dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. La corrupción de la voluntad. Todo esto habla del corazón del hombre, y ahí el corazón es el centro de todo. En Génesis 6:5, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. ¿Cómo está el corazón del hombre natural desde que nace? Eclesiastés 9:3. El corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida. Se acabó. Durante su vida, así es el corazón del hombre. Ustedes conocen Jeremías 17:9. ¿Qué cosa es más engañosa? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías que el corazón es engañoso más que todas las cosas, y el corazón del ser humano es perverso. ¿Cómo va a creer en Cristo? ¿Cómo va a arrepentirse? ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a correr a Cristo? Salmo 14:1 lo hemos leído. Dice el necio, ¿dónde? En el corazón no hay Dios, se han corrompido. Por eso la promesa del nuevo pacto es tan importante. Vamos a ver eso más en mi segunda sesión sobre la expiación limitada. Pero Ezequiel dice, Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es la única manera que puede haber cambio a este ser totalmente corrompido. Y quitaré vuestro corazón, vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. La única manera, la única esperanza para el hombre es un cambio de corazón. En Marcos Jesús dice en Marcos 7:20-23, pero decía que lo que sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen, contaminan el hombre. Otra vez, estamos leyendo el periódico de todos los días. ¿Por qué hay tanto? ¿Por qué hay tanto crimen? ¿Por qué hay tanto adulterio? ¿Por qué hay tanto homicidio? ¿Por qué hay tanta fornicación? ¿Por qué hay tanto hurto? ¿Por qué hay tanta avaricia? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué hay tanto engaño? Por el corazón del hombre.
que ha sido corrompido por la naturaleza. Hay otros pasajes generales sobre esto. Salmo 14:3. Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahí tenemos, Daniel lo citó de Romanos 3:10, pero viene de Salmo 14:3. Isaías 64:6, usted conoce: si bien todos nosotros somos como suciedad, todas nuestras justicias, entre comillas, como trapo de inmundicia. Es el veredicto de Dios en cuanto al ser humano. Romanos 1:29-31, estando atestados, es decir, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Ese es el veredicto de Pablo y de Dios del ser humano. No me digas que no está totalmente depravado. Y para último, Pablo, escribiendo como creyente, Romanos 7:18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, en mi naturaleza natural, heredad de Adán, no mora el bien. Totalmente depravado. Ahora, el arminianismo enseña que como resultado de la caída, el hombre no está muerto, sino gravemente herido. Está moribundo, está mal, pero no tan mal. Sin embargo, el primer punto de la doctrina de la gracia, de la separación total, enseña que el hombre, ¿cuál es su situación espiritual? Está muerto. Es lo que advirtió Dios a Adán, ¿se acuerdan? Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Qué raro, si Adán vivió hasta los 930 años. Bueno, comenzó un proceso de muerte en su cuerpo, pero murió 930 años después, o no sabemos cuántos tiempos estuvo cuando cayó. No, murió en ese día, espiritualmente. ¿Por qué? Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. En ese día, Adán murió espiritualmente. Hubo una separación entre el hombre y Dios. Y esa muerte espiritual no solamente afectó a Adán, afectó a toda su descendencia. Por eso Pablo escribe en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros. ¿Por qué necesitamos que Dios nos dé vida? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No tiene sentido que nos dé vida si tenemos vida, pero no tenemos vida. Como incrédulos no teníamos vida. El incrédulo está muerto andando. Tiene vida física, pero espiritualmente está muerto. Por eso Pablo dice a Timoteo, 1 Timoteo 5:6, pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Está viva físicamente, pero espiritualmente está muerto. ¿Desde cuándo él está muerto el incrédulo? Nace muerto espiritualmente. ¿Cómo se caracteriza el muerto espiritual? Acompáñame un ratito a Efesios. Vamos a leer unos pocos versículos. Efesios capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver cómo se caracteriza el muerto espiritualmente. Efesios capítulo 2, versículo 1 a 3. Dice así: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales
anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Avancemos hasta el capítulo 4, versículo 17, 18. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que anden en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si regresamos a Ezequiel, capítulo 11, versículo 19, leemos esto, Ezequiel 11, 19, y les daré un nuevo corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. En resumen de estos tres pasajes, podemos decir que el muerto espiritual, el que tiene vida física, pero muerto espiritualmente, anda en delitos y pecados. En un mundo que está esclavizado a Satanás y sigue los deseos y los vanos pensamientos de su naturaleza pecaminosa heredada de Adán. Es un hombre ignorante, una mujer ignorante. Tiene el entendimiento entenebrecido, no puede ver, no puede comprender las verdades espirituales acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca de su pecado, acerca de su situación espiritual, acerca del camino de salvación. Tiene el corazón endurecido, insensible a todo lo espiritual, y como resultado está ajeno a Dios, en la vida de Dios, sin conocimiento ni parte con Dios. Más bien es un hijo de la ira. O sea, la ira de Dios está sobre el incrédulo, sobre el muerto espiritualmente, y no solamente porque comete pecados, sino porque es un pecador por naturaleza. Así la Biblia describe al muerto espiritualmente. Y como está muerto espiritualmente, significa que no puede llevar a cabo ningún acto espiritual. Podemos llevar un paralelo con, realmente, con el muerto físico. El que ha muerto físicamente, el que se encuentra en el cementerio, no puede hacer ninguna cosa física. El muerto físicamente no puede caminar, no puede saltar, no puede cantar, no puede comer, no puede hablar, porque son acciones físicas y físicamente está muerto. Exactamente de la misma manera, el muerto espiritual no puede llevar a cabo ninguna acción espiritual. Puede correr, puede caminar, puede cantar, puede saltar, puede hablar, porque son cosas físicas. Pero es un muerto andante que no puede llevar a cabo nada espiritual, porque espiritualmente está muerto. ¿Qué cosas no puede ser el muerto espiritual? No puede entender las cosas espirituales. Ya lo hemos leído, 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. ¿Por qué? Porque se han de discernir espiritualmente, pero no tiene vida espiritual. Así que estamos predicando a alguien que no puede por sí mismo comprender, aceptar la verdad. 1 Corintios 1, 23, 24. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero. Para los gentiles, locura.
Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pero note que es lo que alguien llama una obstinada ceguera. Una obstinada ceguera. No ven, no comprenden porque no quieren ver y no quieren comprender tampoco. Cristo es sin atractivo para el muerto espiritual. No hay una verdadera comprensión. Alguien lo comparado con un animal que ve un cuadro hermoso de Rembrandt o alguien no lo puede comprender. O ve de repente la puesta del sol, cuando ha visto animales contemplando la hermosura de la puesta del sol. No lo comprende, no tiene esa comprensión de lo que está sucediendo. Además, dice la Biblia que el incrédulo por sí mismo ama las tinieblas y aborrece la luz del conocimiento. Juan 3, 19, 20. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y los hombres cómo respondieron? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué rechazan la verdad? Porque lo aborrecen. Hay problema moral, hay un problema de corazón. No puede entender las cosas espirituales. El muerto espiritual tampoco puede producir fruto. Mateo 7, 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. ¿Cómo se puede esperar entonces que un incrédulo cree en Cristo, ame a Dios, se arrepiente, que son buenos frutos? El incrédulo, muerto espiritualmente, es un mal árbol. Dios tiene que cambiar ese árbol. El muerto espiritual no puede creer en Dios. Dice Efesios 2:8, todos lo conocen, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué algunos creen y algunos no creen? ¿Por qué algunos se convierten y algunos no se convierten? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, para convertirte tienes de fe. Para ser salvo tienes que tener fe. Esa marca la diferencia. Algunos tienen fe, algunos no tienen fe. Y la pregunta es, ¿y de dónde viene esa fe? Aquí dice, es un don de Dios. No es que algunos nacen con fe, algunos no nacen con fe. Es la diferencia del hombre. No. El muerto espiritual no puede creer, no tiene fe. Dios tiene que darle la fe. Es decir, Dios tiene que darle vida a ese corazón muerto para que pueda creer. Dice Hechos 13:48. Los gentiles, oyendo eso, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos ¿quiénes? Todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Es decir, todos los gentiles que fueron escogidos en la eternidad, esos son los que creyeron. ¿Y cómo llegaron a creer? Dios les dio la fe, que no era natural en ellos porque están muertos. Hechos 18:27. Y queriendo Pablo pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. ¿Por qué algunos creyeron y algunos no creyeron en Acaya? Porque algunos recibieron la gracia de Dios para poder creer, es decir, nueva vida. Si el arminianismo está en lo correcto, Dios ha dado la gracia a todos. Y ya depende del hombre. Dios te dio suficiente gracia para creer, ya depende de ti. Eso no es lo que dice este versículo. Los que por la gracia habían creído. Algunos recibieron la gracia para poder creer, algunos no. Es un don de Dios.
Filipenses 1:29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Los que creen en Cristo es porque Dios se lo concedió. No es natural, no les nace. Dios tiene que obrar en su vida. El muerto espiritual no puede creer en Dios porque la fe es un don de Dios. La fe es fruto del Espíritu Santo. El hombre muerto en delitos y pecados, incrédulo, no tiene el Espíritu Santo, por lo tanto no tiene el fruto del Espíritu Santo, que incluye el creer. No puede creer. Y tampoco quiere creer. El muerto espiritualmente no puede agradar a Dios. Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. El muerto espiritual no tiene fe, por lo tanto el muerto espiritual no puede agradar a Dios. Romanos 8:8, y los que viven según la carne, según su naturaleza pecaminosa, no pueden agradar a Dios. Mira qué terrible es la situación del incrédulo, del muerto espiritual. No puede arrepentirse. Nosotros estamos predicando, esperando que la gente se arrepiente de sus pecados. Pero la Biblia dice que el muerto espiritual no puede arrepentirse. Hechos 5:31, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Jesucristo da a su pueblo perdón de pecados y arrepentimiento. Es necesario los dos. Sin arrepentimiento no hay perdón. Pero Dios, Cristo, no solamente tiene que dar el perdón de pecados, sino tiene que dar el arrepentimiento para que puedas tener el don de pecados. ¿Todos los seres humanos se arrepienten? No. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento viene de Dios y Dios da arrepentimiento a un pueblo selecto. 2 Timoteo 2:24-25, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si la gente se va a arrepentir, eso depende de Dios. No es que Dios hizo todo, depende de ti. No, depende de Dios. Dios concede el don de arrepentimiento. ¿Por qué tiene que Dios concederlo? Porque el hombre está muerto espiritualmente. No puede arrepentirse, no puede creer en Cristo, no puede agradar a Dios, no puede hacer nada espiritualmente. El arrepentimiento es un don de Dios. El arrepentimiento es fruto del Espíritu Santo. Y no puede arrepentirse el hombre muerto espiritualmente porque no quiere arrepentirse. Hay un problema de deseo, hay un problema de corazón. El muerto espiritualmente no puede amar a Dios. Dice Romanos 8:7, por cuando los designios de la carne son amor a Dios, no, enemistad contra Dios. Romanos 1:30. ¿Cómo describe Pablo? En 3 palabras, bueno, en español. No sé si en griego es 2 o 3, tendré que revisar. Romanos 1:30. ¿Cómo es el hombre natural? ¿Cómo son? Aborrecedores de Dios. Entonces, ¿cómo van a amar a Dios? ¿Cómo van a convertirse? ¿Cómo van a correr a Cristo? ¿Cómo van a encontrar a Cristo maravilloso? ¿Cómo van a arrepentirse? ¿Cómo van a hacer eso? Tiene que haber un cambio fundamental en el ser humano. Dios tiene que cambiar ese corazón. ¿Cuál es el más grande mandamiento en la Biblia? Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente. Pero el incrédulo no puede amar a Dios. Y no puede porque no quiere. El amor a Dios es fruto del Espíritu Santo. Y no tiene el Espíritu Santo. No lo puede hacer. Así que no tenga el Espíritu Santo, que se llama la regeneración. ¿Qué ama el incrédulo?
los deleites de este mundo. El incrédulo muerto espiritualmente no puede obedecer a Dios. Dios le manda a hacer algo, Dios le manda a creer en Cristo, Dios le manda a arrepentirse, y el incrédulo muerto espiritualmente no puede obedecer a Dios. Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Por qué? Sí, porque no quiere. Porque no quiere. El muerto espiritualmente tampoco puede ir a Cristo. Cristo dice en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré el día posterior. Nadie puede. ¿Quiénes son los que van a Cristo? Los que el Padre trae. Pero ¿por qué el muerto espiritual no puede ir a Cristo? Juan 5:40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Otra vez, no puede porque no quiere. No puede ir a Cristo porque no puede ir en contra de su voluntad. Los que van a Cristo, como enseñó Daniel ayer, los que van a Cristo es porque quieren ir a Cristo. Pero el muerto espiritual no quiere ir a Cristo, por eso va a Cristo. Su corazón no desea ir a Cristo. No entiende las cosas espirituales, no quiere arrepentirse, no tiene fe. Dios tiene que hacer una cirugía de corazón. Tiene que cambiar ese corazón. Nosotros no somos regenerados después de creer en Cristo. Si Dios no nos regenera, no podemos ni queremos ir a Cristo. Y por último, el muerto espiritual no puede entrar al reino de Dios, no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículos 3 y 5, respondió Jesús a Nicodemo y le dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. De cierto digo, que el que no naciere de agua y espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Sino que Nicodemo ha de salvarse, si ha de siquiera ver las realidades espirituales, para poder creer las realidades espirituales, para poder recibir las realidades espirituales, primero tiene que nacer de nuevo. Es la causa de su visión, de quitar la ceguera, como Daniel nos enseñó ayer. ¿Cómo es que puede ver el reino de Dios? Solo cuando la venda es quitada. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando Dios, por obra del Espíritu Santo, a través de la palabra de Cristo, regenera a la persona. Es obra soberana de Dios. Dice Juan 1, 12 y 13, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni voluntad de carne, de sangre, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La regeneración es monergista. Después yo pongo mi fe en Cristo. Cristo no pone mi fe en Cristo, Dios el Padre no pone mi fe en Cristo, el Espíritu Santo no pone mi fe en Cristo, yo pongo mi fe en Cristo, yo me arrepiento. Pero no puedo poner mi fe en Cristo, no puedo arrepentirme a menos que Dios soberanamente, sin pedírmelo, en la eternidad pasada decidió que me iba a dar la vida espiritual, el corazón, para poder poner mi fe en Cristo y creerme. No es voluntad mía el nacer de nuevo, es voluntad de Dios. Y una vez que Dios me hace nacer de nuevo, yo pongo mi fe en Cristo, porque es un don de Dios.
El corazón torcido por el pecado tiene deseos torcidos como resultado. No solo es verdad que el hombre no puede amar a Dios, no puede obedecer a Dios, no puede creer en Dios, no puede arrepentirse, no puede agradar a Dios, no puede entender las cosas espirituales, sino la Biblia enseña a la vez que el hombre natural, muerto en delitos y pecados, no quiere amar a Dios, no quiere creer en Dios, no quiere arrepentirse, no quiere agradar a Dios, no quiere entender las cosas espirituales. Y la única manera de cambiar esa situación es por intervención de Dios, por su Espíritu Santo, cambiándome en la médula, en el corazón. ¿Posee el hombre libre albedrío? Pablo Washer dice, la respuesta de la Escritura es que el hombre es libre de escoger como le agrade. Pero puesto que su naturaleza es moralmente depravada, solo le agrada rechazar el bien y escoger el mal, aborrecer la verdad y creer la mentira, negar a Dios y pelear en contra de su voluntad. Por esta causa siempre escoge libremente estar en oposición a la persona y voluntad de Dios. El hombre no puede escaparse de lo que es. Él es por naturaleza malo y hace obras de maldad voluntaria y libremente. Y para terminar, 3 minutos, creo que necesito 2. Algunas implicaciones. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante esto? Entender. Y de este punto surgen todos los otros puntos, realmente. Todos los puntos de la gracia se ponen en pie o se caen uno con otro, son vinculados. ¿Por qué es tan importante entender para el siglo XXI, en el Perú, en nuestra iglesia, en nuestra vida personal? ¿Por qué es tan importante entender la depravación, la muerte espiritual, la inhabilidad espiritual del incrédulo? ¿Por qué es tan importante? Porque significa que si el hombre ha de salvarse, será solo por la intervención de Dios. Porque si no, no podrá creer, no podrá arrepentirse de sus pecados. ¿Y cuál es la implicación de eso? Significa que es necesario que oremos. Yo creo que, sin temor de equivocarme, que los arminianos son calvinistas en la práctica en cuanto a la parte del evangelismo. ¿En qué sentido? Oren por la conversión de las personas, ¿o no? Ve a cualquier iglesia evangélica que predique el evangelio y vas a encontrar personas que niegan la doctrina de la gracia, pero están orando por conversión de su primo, de su tío, de su mamá, de su vecino, de su hijo. Están orando, Dios, sálvalo. Y yo te digo, qué contradictoria, ¿no? No que depende de ellos, no que Dios ha hecho todo en la cruz, pero depende de ellos. Entonces, ¿para qué estás orando a Dios? ¿Qué quieres que Dios haga si crees que la decisión depende de la persona? La oración del arminiano por la conversión de una persona es una contradicción. Pero ora, Dios, sálvalo. ¿Qué están diciendo? Dios, tú tienes que ver. Dios depende de ti, la salvación de ellos. Entonces, cuando hablan como calvinistas, como arminianos. Cuando oran como calvinistas. Es la verdad. Es la verdad. Entonces, esta doctrina, cuando sé que voy a predicar el día domingo, cuando sé que alguien va a predicar en la iglesia el domingo, cuando sé que voy de casa en casa, cuando sé que voy a compartir el evangelio, me lleva necesariamente a arrodillarme en oración, porque la salvación de esta persona, de estas personas, depende 100% de la gracia de Dios. Yo sé que Dios va a salvar a personas,
Está prometido en la Biblia que Dios salvará a personas. El problema es que yo no sé a quiénes va a salvar, pero sé que Dios obra por medio de la oración. Y cuando yo oro, tengo mayor esperanza que Dios obre la conversión de estas personas. Por eso debemos pasar quizás más tiempo en oración que en predicación. Tenemos que entender que estamos desesperadamente necesitados de la obra del Espíritu Santo cuando predicamos la palabra. Si Él no obra, ¿qué estamos haciendo? El Espíritu mueve como el viento, no sabemos qué va a hacer, pero tenemos que depender de Dios y rogarle a Dios: Dios, haz tu obra. Lo has hecho antes, lo hiciste en mí, hazlo en ellos. Y compartir la palabra con confianza que Dios salvará a su pueblo. Vamos a orar. Oremos. Padre amado, solo nos queda agradecerte por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Reconocemos, Padre, que nosotros estábamos totalmente perdidos, ajenos a la vida de Dios. Nosotros estábamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. No queríamos ir a Cristo, no deseábamos ir a Cristo, no queríamos arrepentirnos, no entendíamos las verdades espirituales, no entendíamos nuestra situación tan grave de pecado delante de ti. Pero entonces tú interviniste, enviando tu Espíritu Santo a nuestras vidas por medio de la predicación de tu palabra, y nos diste vida. Y en ese momento nuestros ojos fueron abiertos y vimos la gloria de Cristo. Vimos nuestro pecado y vimos que nuestra esperanza estaba en Cristo, y corrimos a Él en arrepentimiento y fe. Y Padre, queremos ver tu iglesia crecer aquí en el Perú. Por eso salimos a predicar. Por eso predicamos cada domingo, por eso compartimos el Evangelio con las personas que conocemos. Pero Padre, entendemos, si tú no intervienes dando nuevos corazones, cambiando un mal árbol por un buen árbol, un corazón endurecido de piedra por un corazón sensible de carne, si tú no cambias esa tierra en buena tierra, jamás se convertirá. Padre, ayúdanos a tomar en serio el deber de la oración, sabiendo que a ti te place responder cuando clamamos a ti. Padre, crece tu iglesia en este lugar y alrededor del mundo. Ayúdanos a confiar en tu gloriosa voluntad de salvar un pueblo para ti, a los muertos, darles vida espiritual. Te lo pedimos todos en nombre de Jesús. Amén.